A ver, tienes muteado el micrófono, Caterina, y por ahí veo que me estás diciendo que tienes preguntas. Ahí yo también sé leer los labios, para que vea lo pilo. A ver, ¿me estabas diciendo? No, yo decía que es súper interesante el tema de los dones espirituales, pero también es importante primero conocer al Espíritu Santo para saber también cómo actúan los dones. Eso estaba diciéndome a mí misma. ¡Qué pilera! Claro que sí. De eso, de hecho, aquí vamos a tener, esta es la primera etapa, la primera sesión en este mismo semestre vamos a ver dones espirituales 2 y vamos a ver algunas cositas que son mucho más, esta primer materia, esta primer pincelada de los dones espirituales, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que no hemos tocado con detenimiento cada uno de los tipos de dones, sino que estamos viendo algunas características que como líderes debemos tener claras en el momento de ministrar los dones. ¿No? Entonces, por ejemplo, hablábamos del orden, ¿no? No podemos permitir un desorden, tenemos que tener una actitud cortés acerca de los dones. Pero la semana pasada estuvimos hablando, o el video que les dejé yo, hablaba acerca de que todas las personas tienen la capacidad de ministrar los dones. O sea que no es una cosa que como que es para los señalados, como para los que se la pasan orando y ayunando y que asisten puntuales a la iglesia, que Dios les tiene un don. Sí, esas personas pues obviamente pues tienen una espiritualidad un poco más madura, pero también la palabra de Dios dice que Dios nos ha invitado a que usemos los dones en el Espíritu. Entonces, mm, ya este tema que estamos tocando nosotros tiene mucho que ver yo siempre enfoco la clase viéndolos ustedes como siervos de Dios que están haciendo un ministerio y que tienen que tener claro cómo manejar ciertas circunstancias ya en el ejercicio del ministerio, porque nos vamos a encontrar con que hay personas que ministran y que tienen la capacidad de ministrar un don y lo hacen y usted dice, bueno, esto si estuvo bien o no estuvo bien. Entonces, ¿qué fue lo que qué es lo que está diciendo? Y uno tiene que tener la madurez espiritual y la capacidad que aquí estamos recibiendo para saber cómo manejar ese tipo de cosas. Entonces, seguramente, no sé si ya les conté esta anécdota en esta clase, que en una ocasión llegó un orador muy bueno, muy con mucho fuego y así muy animado a una iglesia y el hombre empezó pues a ministrar la palabra de Dios y detiene su mensaje y ve una niña muy bonita ahí en la iglesia. Las niñas que llaman la atención y por su belleza. Y él se acerca y para la conversación y llega y le dice a esta niña, Dios me dice, no, el Señor me dice, utiliza esta palabra, el Señor me dice que usted va a ser mi esposa. Y entonces esta mujer le contesta inmediatamente, y ese señor no le dijo que yo estoy casado con este señor que está aquí al lado mío. Entonces ahí se cayó ese hombre y quedó todo el mundo ahí, pues ahí perdió para siempre porque estaba poniendo un gusto personal en nombre de algo que le estaba, según él, revelando el Señor. Entonces uno tiene que tener cuidado de ciertos manejos y de ciertas cosas, porque hay personas que van a llegar. Yo recuerdo también una época que un muchacho llegó a Bogotá y yo estaba ministrando con el Ministerio de la Película de Jesús y yo conocía a muchísimos pastores y él llegó a mi oficina y me dijo, no, pastor, es que usted que conoce tantos pastores, ¿por qué por favor no me organiza usted una agenda para que yo vaya a predicar, que Dios me ha dado palabra y todo el rollo? Y yo veía ese chino no tenía ni 20 años. Pero tenía en todo lo que él hablaba, me hablaba que, por ejemplo, había que exhortar a la iglesia a que ofrendara para la extensión del reino. Y yo decía, este man es un pollito chiquito del Evangelio de la Prosperidad. Y se me puso bravo, porque un día me insistí y me tocó pararlo y decirle, qué pena, pero yo no le voy a llamar a ninguno de mis amigos pastores para que le suelte el púlpito, porque usted lo que tiene es un interés de pedir plata. Entonces decir las cosas por el nombre no es pecado. Entonces a veces uno tiene que parar a la gente y decirle no. Entonces, pero para decirle no, uno tiene que saber, no, aquí qué está operando, cómo está funcionando y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, de hecho, hoy vamos a tocar parte de ese tema, porque no es que nosotros vamos a detener la administración de los dones,
siempre va a ser beneficiosa, porque de hecho estábamos estudiando que los dones están para el crecimiento de la iglesia. O sea, ustedes van a ver que la iglesia va a crecer cuando una persona empieza a manifestar un don. Entonces, hay personas que tienen don de ciencia, don de discernimiento, don de sabiduría, don de palabra, y todas esas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo edifican. Ahora pues la gente a qué más le corre, al don de sanidades o al don de hacer milagros, ¿no? Entonces todo el mundo dice, wow, me encantó esto y son lo que más llama la atención. Pero nosotros como pastores y líderes tenemos que ubicarnos y decirnos, bueno, ¿cómo santos voy a manejar esta situación? Porque este señor está ministrando y está haciéndolo bien porque la gente sí se está sanando, evidencia una sanidad. Pero ¿qué pasa si de pronto ese mismo señor que ministró sanidad y la gente quedó contenta porque ministró sanidad, llega el hombre y se levanta y de una vez le dice a la iglesia que Dios le coloca en el corazón que necesita una ofrenda de $1,000 y que si la iglesia no transmite esa ofrenda de $1,000, entonces que el Señor se va a contentar y que en ese momento vamos a estar expuestos al juicio por no haberle dado al profeta. Y uno dice, un momentico, mi amigo, vamos por partes. De eso vamos a encontrarnos por montonados. Como siempre, yo sé que ustedes tienen un llamado pastoral y es mi rol compartir con ustedes lo más que pueda yo de lo que estamos haciendo. Entonces, permíteme compartir, a ver, voy a compartir la presentación de los dones. Entonces, aquí, compartir, a ver, ay, esta cosa tan querida. Bueno, permítame en un momento, a ver, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, entonces aquí, Sí. bueno, un momentico, a ver, aquí estamos. Y nos vamos para acá. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ubicarnos perdón un momento, en el poder de los dones. ¿Listo? Que es muy importante que nosotros aquí, perdón, nos ubiquemos en esta parte. Entonces, los dones son una manifestación del poder de Dios, pero vamos a leer a partir de lo que es de la... Entonces, ayúdenme por favor. ¿Quién lee la primera? Dice, Pablo alude que la Trinidad obra a través de los dones. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Busquémosla, por favor. Ese versículo es muy importante que lo tengamos. Entonces, ¿ya lo encontraron? Ya. Ya. Dale, Rolando. Dice, Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, Dice, ahí, Dios nos llama asegurándonos que si nos disponemos, Él hará la obra a través nuestro. Marcos Y 16:20. Marcos 16:20 De pronto lo tienen por ahí. dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Entonces, cuando la obra va a empezar a florecer, por ejemplo, en el caso de ustedes, no se les haga raro que cuando estén ustedes allí en San Francisco de la Puya, empiezan a ministrar y
vean una manifestación del Espíritu Santo como una sanidad o un milagro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? No, es que la palabra de Dios indica que desde el principio de los tiempos, desde el principio de la iglesia cristiana, cuando Dios enviaba a los apóstoles, envió a los primeros misioneros, estamos hablando de los 70 que salieron a predicar, recuerdan qué es lo que el Señor está escribiendo en ese versículo, qué pasaba con ellos. El Señor los respaldaba con qué? Con manifestaciones de poder, de su poder. Vuelve a leer ese versículo, me parece muy bonito, ¿cierto? Es muy bonito. Marcos 16, 20. Sí, ¿no? 16, Sí. 20. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, ¿cómo les ayudaba el Señor? A través de la manifestación de los dones espirituales. Entonces, esa parte para nosotros es una aliciente muy fuerte. Yo les he comentado que en una ocasión un amigo pastor estaba seco con una muchacha y él le impuso las manos y reprendió el demonio que se estaba ahí manifestando a través de la China, que estaba dañando cuanto grupo cristiano encontraba. Entonces, oraron por ella y ella fue liberta en ese momento. La gente cuando vio que ella fue libre, entonces dijo, uy, de verdad que esto que está predicando este pastor es de verdad, no es juego. Y empezaron a asistir a la iglesia con un respeto y ya con más intensidad. Primero de Corintios 12, ¿qué es lo que dice? Recordemos. Bueno, a ver, ayúdame, Yolanda, a leer lo que sigue. En Primero de Corintios. En Primera de Corintios 12 vemos dos formas eficaces en que se manifiestan los dones. A. El poder de los dones se ve en la unidad. El cuerpo humano es un ejemplo para gratificar a la iglesia, para graficar la iglesia. Es una representación inspirada de lo que Dios quiere que sea. Dios diseñó el cuerpo humano físico y también el cuerpo espiritual, la iglesia. Un cuerpo no puede funcionar si sus partes no trabajan en unidad. Fundamental. ¿Qué estamos hablando? Que lo primero que tenemos que hablar es de la unidad. Ahora continúa esta presentación. Los primeros cristianos son un ejemplo vivo del poder de la unidad espiritual. Después de que los primeros cristianos fueron llenos del Espíritu Santo, eran de un corazón y un alma. Hechos 4:32. Hechos 4:32, busquémoslo, por favor. Y la multitud de los que habían creído en su corazón, la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, suyo propio, nada de lo que podía, sino que ten todas las cosas uno. Entonces, continúa, por favor, la lectura aquí de la presentación. Dios ha ordenado de tal manera el cuerpo que todos los miembros son indispensables. Primera de Corintios 12, 24 al 26. Ayúdame con esa lectura, Katy, por favor. Primera de Corintios 12, del 24 al 26, dice, porque los que en nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Para que no, a ver, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces volvemos a lo que estábamos hablando en la clase pasada.
Dios, ¿qué tiene en su corazón con respecto a cómo funciona la iglesia? ¿Cómo debe funcionar la iglesia? Todos en unidad. En unidad. Lo que significa que en la iglesia no van a haber habladurías y no va a haber críticas, las van a haber. Pero los cristianos maduros tienen que entender que no podemos participar de conversaciones donde se esté minando la unidad de la iglesia. Entonces, no, es que aquí en esta iglesia anteriormente se hacía así y ahora se hace así y no estamos y tal cosa. Y una de esas conversaciones no edifican. Pero más allá de no edificar, generan contienda. No les llama la atención que el enemigo siempre trata de sembrar en la iglesia división y contienda. Al hacerlo, ¿qué está haciendo? Está impidiendo que haya el tipo de ambiente espiritual para que haya la manifestación de los dones. Estamos hablando que una de las características para que los dones se manifiesten es que haya ¿qué? Unidad. Ya. Entonces, Ujú. nosotros como cristianos maduros podríamos estar siendo víctimas de alguna injusticia y podríamos sentar una posición, pero nosotros tenemos que preguntarnos, el hecho que yo me ponga serio, que yo me ponga bravo, que yo asuma un rol, ¿genera unidad en la iglesia? O No. tal vez yo tenga que orar como el Señor Jesucristo obraba en algunas ocasiones que le decían cosas y tenían actitudes hacia él sumamente groseras, pero él no se ponía con ellos a hablar de una, venga a ver qué fue lo que me dijo. No, oye, ¿quién estaba por ahí hablando? Es, chistoso eso, ¿no? Entonces, en el nombre de Jesús, estamos fuera. Bueno, entonces, miremos una cosa, que nosotros tenemos que tener cuidado de este tipo de cosas. Entonces, punto B. ¿Quién me ayuda a leer esta partecita? El punto B, aquí hay una B, el poder. El poder de ¿Ve? los El dones. poder de los dones se ve en su variedad. Dios tiene un propósito para cada don y por lo tanto la iglesia de los Corintios, al centrarse en unos cuantos dones, las lenguas, sufrían en la edificación, no apreciando todos los dones. La naturaleza de la iglesia es que no es un solo miembro, sino muchos. En Primera de Corintios 12:14. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cada parte del cuerpo y cada don espiritual tienen un propósito importante. Desconocer esto es devaluar el lugar de otra persona en el cuerpo. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque hay dones que hay personas que les causan confusión, les causa como que se sienten prevenidos y se centran demasiado en ese tipo de dones. Entonces, por ejemplo, un don que siempre genera conflicto cuando no lo hay en una iglesia es el don de lenguas o el don de profecía, ¿cierto? Cuando alguien está hablando en profecía y recuerden que estábamos diciendo la semana pasada que si alguien hablaba, que callara y que esperara a ver si había interpretación de lenguas. Entonces hay personas que, no, a mí desde que las lenguas, alguien está hablando en lengua, yo me siento incómodo, yo me siento mal para aquí, para allá. No, tranquilos amigos, nosotros tenemos que entender que hay una gama grande de dones que de hecho nos vamos a poner a estudiar después para qué sirve cada don, pero la iglesia está diseñada para que cada don le sirva de una manera específica. Por ejemplo, yo noto un don muy fuerte en Marquito. Usted no puede negar, Marquito puede tener mal genio, a veces puede, pero lo que usted sí puede reconocer es que es un hombre servicial.
Él es un hombre servicial. Por ejemplo, allá en Hama, yo le tomé fotos en varias ocasiones que se subió por ahí un tanque del agua para poner un titerete, ¿cómo se llama? Unos títeres, un titiritero, claro, esa vaina. Bueno, y lo puso y lo colocó, pero lo puso bien hecho. Eso no fue que pues, puso una cuerdita, no. Y yo decía, oiga, pero este señor hace las cosas y las hace con excelencia y las hace bien hechas. Al otro día amanecimos todos cansadotes porque nos pusimos a animar los niños que fueron a Jama. Y yo dije, no, ahorita vamos a ver cómo vamos a estar. Yo me dije en mi corazón, me toca a mí, a esta sí me toca a mí poner el titiritero. No, allá estaba don Marquito subiéndose, allá en una banca y colocando eso. Yo tomaba fotos y mandaba. Entonces, Marco, yo decía, bueno, ¿qué don tenemos aquí? ¿Y para qué está ese don? Para crecimiento y edificación de la iglesia. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que en algún momento dado uno dice, bueno, ese don, ¿cómo lo catalogamos? Don de servicio. ¿Qué hay que hacer? Respetarlo, acogerlo y ver cómo Dios lo usa para extensión del reino. Yo ya le dije, Marquitos, tú tienes un don de servicio y en la fundación tengo dos o tres cositas que necesito que me ayude. Y ya, por ejemplo, él ya cogió una mesa que yo le pasé desbaratada. Le entregué los tornillos en una bolsa, man. Mejor dicho, era una cosa horrible esa mesa. Me la entregó nueva, armada y blanquita. Yo decía, uy, esta mesa se veía, se puso y le echó bicarbonato. No, eso se veía divina. Si la vuelven a ver, vuelve a estar negrita porque los chinos volvieron y la ensuciaron. Pero funciona perfecto. Entonces, miremos esta parte. La iglesia, el poder de los dones se ve en su variedad. Dios tiene un propósito para cada don y por lo tanto la iglesia de los Corintios, al centrarse en los dones, sufría de las lenguas, sufría en la edificación, no apreciando todos los dones. Entonces nosotros tenemos que apreciar todos los dones. Tenemos que decir, bueno, Señor, gloria a tu precioso nombre. Ahora pues vamos a ver algunas cositas que es importante que nosotros veamos en este caso. Entonces, ay, espérate que no la tengo. Ahora sí, no estábamos. ¿Cómo descubrirlos? Aquí vemos un violín y el violín tiene una ilustración, ¿cierto? Que los mejores, que cuando le preguntan a un violinista que cuál es su habilidad especial con el violín, él siempre va a decir la práctica, porque tocar un violín no es tan complicado en el sentido en que uno no sepa cómo suena un acorde, pero tienen que practicar y practicar y practicar. Entonces, ¿cómo descubrirlos? A ver, ayúdame, Katy, por favor. ¿Cómo descubrirlos? Ejerciéndolos bajo la autoridad del cuerpo. Por supuesto, para esto es necesario lo que dice la palabra de Dios. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí de que él debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. La medida de fe. A ver, Romanos 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que habló por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos una cosa. Estamos notando que nos instruyen algo que es muy valioso para nosotros, y es que entre la iglesia haya un espíritu de humildad. O sea, ninguno puede que ya tenga un don, que vemos que el don se manifieste en esa persona, tener una actitud altiva. Creo que este Romanos 12:3 no lo tengo bien anotado, porque creo que el que querían era ese, digo pues, en la gracia que me decía, que cada uno que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Como yo les decía, yo vengo de una iglesia de un corte pentecostal y en esa iglesia había unas hermanitas que tenían, según ellas, un ministerio de intercesión. Pero estas mujeres eran como muy especiales y orgullosas.
La palabra que se usa ahí es orgullo. Entonces ellas, recuerdo una vez que estábamos orando y había un mover espiritual, se estaba orando bueno. Y ya llevamos como una media horita y empezó a orar una chica que estaba nueva. Y empezó a orar, Señor, yo no sé orar mucho, pero ayúdame. Y oró. Y una de ellas dijo, no, es que yo sentí que el Espíritu Santo se contrictó en este momento. No, yo sentí como el fluir dejó de ser sobre nosotras, ya no hubo el fluir del Espíritu Santo. Pues ¿cómo hicieron sentir a la nueva? Pues la hicieron sentir como que, no, qué penita, ¿para qué se puso a orar si no sabía? Entonces, eso es una manifestación ¿de qué? De orgullo. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, y a veces uno tiene que, como líder, a veces sí se los digo a ustedes que van a liderar, como siempre se lo repito, mm, a veces hay que decirle las verdades a las personas con amor, con cuidado, pero decírselas, porque aquí estamos viendo que Pablo le escribe a los romanos y le está diciendo las cosas claritas. Por favor, no se enorgullezcan, ninguno tenga más alto el concepto de sí que el que debe tener. Entonces, continuemos con la lectura porque si no nos coge la noche. La Entonces, medida sí, de fe se refiere a la convicción que cada creyente tiene respecto a los dones espirituales. De esa convicción dependerá el ejercicio del don. Cuando nuestro concepto de nosotros mismos y el don no es el adecuado, puede suceder que no usemos el don o que usándolo no aceptemos ningún tipo de corrección y posiblemente ningún tipo de autoridad, lo cual ya es en sí una mala señal, pues se debe andar tanto en comunión con Dios como con los hermanos. ¿cómo podría ser eso? ¿Ustedes han visto de pronto un caso de estos? Bueno, puede pasar esto. Entonces, hay personas que tienen la convicción de que Dios se mueve sobrenaturalmente y hay personas que dicen que ya los dones no se manifiestan. Entonces, hay que tener primero que todo la convicción de que Dios se mueve de una manera sobrenatural en este siglo XXI. O sea, Dios se sigue moviendo con poder. Tenemos que tener la convicción. Si no existe esa convicción, va a ser difícil que Dios se manifieste. Cuando nuestro concepto de nosotros mismos y el don no es adecuado, puede suceder que no usemos el don. Por ejemplo, a una persona, yo tuve la experiencia con una joven que Dios le había dado la capacidad de ministrar consolación. No, no, perdón, no era consolación. Ella tenía una capacidad de dar palabra profética cuando estaba ministrando alabanza. Y a veces esa palabra profética, ella estaba ministrando alabanza y decía, hermana fulanita, usted tiene en este momento, yo siento que usted está triste, no se compunja, permita que el Señor le ministre. Y ella empezaba, y la persona en cuestión sentía que Dios le estaba hablando y empezaba a llorar y había una consolación de parte de Dios. De un momento a otro, ella dejó de hacerlo. Y yo le pregunté, oye, pero mire, yo noto que tú tienes un don y que lo estabas usando bien aquí en la comunidad, pero ya no lo usas. Hace rato que no lo usas. Hermano, es que me hablé con un hermano que como que me explicó mejor esto de los dones y pues como que me dijo que los dones ya no eran para este siglo XXI, sino que eran para el inicio de la iglesia primitiva y yo tengo como dudas si lo que yo estoy haciendo es que yo animo a la gente desde la alabanza o yo qué estoy haciendo. Entonces, ahí me tocó decirle, no, perdóname, pero los dones se siguen manifestando y tú tienes que tener convicción de lo que Dios está haciendo a través de ti. Entonces, esa parte puede suceder, estoy leyendo aquí en esta parte, puede suceder que no usen el don o que usándolo no acepten ningún tipo de corrección. Entonces, aquí me encontré con otra persona que gritaba las lenguas, no oraba en lenguas, sino que gritaba en lenguas. Entonces, tenía el don de lenguas y empezaba no a orar, Señor, sino que
Lo hacía de una manera que todo el mundo en la iglesia la escuchara. Entonces, ahí tuve que entrar con ella, no yo, sino otro líder. Tuvo que decirle, perdón, hermana, pero esos gritos no son de Dios. No, pero es que yo siento que el Espíritu Santo me pide que yo ore de esa manera. ¿Qué estaba pasando? No estaba aceptando la corrección. Entonces, si una persona o tiene duda de sus dones o lo usa sin aceptar corrección, ahí nosotros tenemos que tener cuidado con esa persona, porque no es tal que los dones se usen sin el control de la iglesia. Entonces, por ejemplo, pastor, es como usted no tiene el don de sanidad. En una ocasión había una hermanita en una iglesia donde yo estuve sirviendo al Señor, que no dudo que ella no viera o no tuviera discernimiento de espíritus, porque decían que se evidenciaba, que ella veía cuando una persona tenía algún tipo de espíritu inmundo. Decía, no, yo los discierno. Se lo decía a la gente que estaba con ella. Pero a veces formaba unos showcitos que uno decía, bueno, ¿y esto para qué? Hasta que tuvieron que decirle, no, no sigas ministrando porque ella llamaba demasiado la atención con ese don de discernimiento de espíritu, porque decía, mire, Dios me muestra que en usted está operando un demonio, que tales y pascuales, y todo el mundo, "Uy, ¿cómo así que un demonio que me está...?" No, un momento, entonces sus líderes le dijeron, no vuelva a administrar los dones, entonces, ¿qué ella hizo? Pues la que hacen en estos casos, y es que cuando se les da una reprensión, pues, ¿qué hacen? Hasta luego, y no volvió a la iglesia. Entonces, a veces pasa, pero la iglesia como tal tiene que ser protegida. Ayúdame, por favor, Rolando, con esto. Ya. Dice, 10 impedimentos en descubrir los dones espirituales. Problemas no resueltos en la vida personal. Falta de involucramiento en las necesidades de otros. Intentos de imitar a otros. Falta de análisis de por qué ciertas actividades nos llaman la atención. Confusión entre motivación y ministerio. Engaño de otros. Confusión de talento natural con dones. Entonces, estos son los impedimentos para que una persona descubra cuáles son. Entonces, a veces hay personas que no tienen su vida resuelta con respecto a algún hábito pecaminoso, alguna cosa que hay en su vida. Entonces dicen, no, yo quisiera tener el don de palabra o el don de ciencia. Sí, sí, pídelo al Señor y todo, pero uno dice, esta misma persona es intermitente en la iglesia, se le han visto malas actitudes, su proceso de madurez no es muy claro. Entonces, pero está pidiendo un don. Entonces, bueno, hay que explicarle, mira, si tú no te afianzas más en las cosas de Dios, es difícil que Dios vaya a traer un don a tu vida. El siguiente, falta involucramiento en las necesidades de los otros. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo lo analizan ustedes? Yo pienso que cuando alguien se acerca a querernos contar algo, no damos oído a eso, cambiamos de tema y ya. Eso sería una falta de involucramiento en las necesidades de otros, no escuchar. Pero al mismo tiempo la persona quiere un don, ¿cierto? Entonces uno dice, oye, pero tú quieres un don, pero te cuesta trabajo empatizar con la gente. Entonces, ¿para qué quiere el don? Si los dones están para bendecir a la iglesia. Entonces, no. Hay gente que dice, ay, a mí me gustaría tener un ministerio de alabanza, qué sé yo. Bueno, sí, eso está bien, todo eso está bonito que tú lo quieras, pero todo eso está enfocado para quién y cómo. Tenemos esa persona tiene que enfocarse en que debe servir a Dios. Servir a Dios a través del servicio a otros. El siguiente punto, ese es más olímpico aún. ¿Cómo lo interpretan? Léanlo. Ahí, como dice mismo, imitar. O sea, si yo tengo o sea, si yo veo a mi hermano que tiene un don que a la ligera me gusta, podría ser, ¿no?
pero yo no tengo realmente ese don, pero lo quiero imitar, o sea, lo quiero copiar, o sea, o quisiera ser como él, más o menos por ahí. A mí me pasaba que en Colombia había una emisora cristiana que dirigía un pastor muy famoso en Bogotá que se llama Enrique Gómez. Enrique Gómez es un santo, un hombre de Dios, yo no lo dudo, pero él tiene una manera de orar muy fuerte y gritaba y bueno, Dios lo usaba de esa manera. Bueno, gloria a Dios por su estilo de oración particular. Pero cuando uno iba a los pueblos, y en especial me pasó en varios pueblos bien apartados por el sector del Magdalena medio colombiano, que encontraba unos pastores que oraban exactamente igual que el pastor Enrique Gómez, usando muchas palabras que él usaba, actitudes y todo. No, Dios tiene para cada uno de nosotros nuestro estilo y nuestra manera y tiene nuestro don. Yo no tengo por qué imitar a otro. Entonces, yo he encontrado gente que se pone y le pone mucho interés por ejemplo, a los videos de David Machea, que es un conferencista muy bueno desde mi punto de vista. Y hay otro que es Armando Alducín. Son hombres que empiezan a explicar y le explican a uno y uno dice, ¿y usted dónde sacó tanta sabiduría? Si es que de un versículo me dijo de todo, perfecto. Entonces intentan imitar esos ministerios. No, Dios nos da el don, Dios nos da la capacidad. Entonces, la siguiente, ¿cuál es? A ver, léela, Katy, por favor. Falta de análisis de poder, perdón, falta de análisis de por qué ciertas actividades nos llaman la atención. ¿Cómo sería eso? Cómo lo opinarías tú ahí, Katy? Es como que no poner como mucha atención o mucho interés en ciertas actividades que nos llaman la atención. Digamos, es que a mí me llama la atención servir en los niños, pero no creo que sea yo apta para eso. Ujú. Esto está escrito para que cuando nosotros veamos que una persona tiene cierta habilidad, pero no la pone a funcionar, entonces puede estar desdeñando un don. Y uno dice, bueno, vamos a analizar. Nosotros sí tenemos la capacidad de análisis. Analicemos por qué te gustan ciertas cosas. Entonces, hay gente que le encanta ayudar a la gente, a los nuevos. Pues esa persona eh, anda pendiente, oye, no volvió fulano, no volvió sutano, que ese es un servidor. Ah, bueno, es un servidor, de acuerdo a lo que tenemos aquí en la estructura de la iglesia. Bueno, y a ti te gusta y te preocupas por la gente y miras que todo esté andando al día. Ese es porque tú tienes un don de servicio, amigo. Entonces, trabajémosle en eso. Ah, no, no, yo don de servicio yo no quiero tener, ¿no? ¿Y por qué no? No, porque yo no he sentido como una cosa sobrenatural. Entonces, aquí vemos al punto confusión entre motivación y ministerio y el engaño de otros. Entonces, esta parte donde dice engaño de otros sí me produce a mí una gran tristeza, porque hay personas que han utilizado el evangelio de una manera incorrecta y engañan a las personas y piensan que los dones tienen que ser llamativos. Entonces, no, a mí no me gustaría de pronto llamar tanto, no es mi personalidad que utilizar los dones del Espíritu Santo, de pronto hablar en lenguas o ministrar una palabra profética. Entonces, ¿y de dónde sacas eso? No, es porque a mí me han dicho que esos son los dones que existen o los más llamativos, los de hacer milagros. Sí, pero eso no significa que así funcionen en tu caso, porque cada persona tiene su propia manera de ministrar los dones y puede que tenga dones bastante interesantes. Entonces, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer una persona que tenía ese don de servir, pero a eso le juntaba el de presidir. Entonces tenía dos características muy bonitas. Presidía las reuniones de tal manera que con una voz tranquila, calmada, las reuniones se sentían muy cómodas en una iglesia donde a todo el mundo le gustaba la pelea. Pero con esa persona, yo creo que por eso Dios puso ese don en esa iglesia. Habían por lo menos tres o cuatro que no les podía, eran fosforitos, no les podía decir hola porque ella decía, ¿hola de qué?
No, entonces eran súper peleadores. Y llega esta hermanita y tenía una capacidad para ministrar, de presidir con una calma y una paz. Y yo decía, oye, no, aquí ella es un bálsamo para esta iglesia. Pero ella a su vez sentía que no tenía don, no tenía el don de servicio ni el de presidir. Entonces, confusión del talento natural con los dones. Bueno, aquí sí vamos a tener que profundizarle un poco más acerca de qué significa esta definición. Ahora pues, este punto es el que nos va a tomar un ratito. La honorabilidad de los dones. Entonces, por favor, vamos a leer. Rolando, ayúdame a leer esta presentación. Dice, la honorabilidad de los dones. Dios ha escogido manifestar sus dones a través de personas, pero es posible que una persona haga mal uso de los dones. El orden divinamente dirigido es necesario para su debido uso. El propósito de los dones, la edificación, es fundamental para determinar el decoro de los dones. Pablo dice, hágase todo para edificación. Primera de Corintios 14:26. Continuemos. Luego da enseñanza práctica sobre el debido ejercicio de los dones en la iglesia. La única instrucción de Pablo acerca de los dones espirituales es, pero hágase todo decentemente y con orden, en el versículo 40. Dios no nos controla como si fuéramos marionetas. Tenemos una voluntad. El Espíritu de Dios está obrando en nosotros, pero nuestro propio espíritu humano sigue activo y está sujeto a nosotros. Primera de Corintios 14:32. Podemos optar por controlar nuestro espíritu. La perspectiva del amor abnegado en el capítulo 13 requiere que cada persona se someta al bien común del resto de la iglesia. Entonces, aquí vamos a encontrar varias cosas muy, muy interesantes de manejo. A mí me encanta poner los ejemplos prácticos que Dios me ha permitido ver, porque también el enemigo nos va a volver a poner cositas. Y yo digo el enemigo porque a veces uno se encuentra con las personas que son unos distractores totales. Y uno dice, ¿esto es de Dios o qué es lo que está pasando acá? En cierta ocasión me invitaron a predicar en una iglesia y yo estaba predicando, contento y tal. Y se levanta una hermana a dar unas volteretas al frente de la tarima y inmediatamente me invitaron a que hiciera un pare y los de la alabanza empezaron a cantar. El pastor le patrocinaba la idea a esta hermana de que ella tenía que ministrar ahí danza en el espíritu, según ella. Entonces ella empezó a danzar. Tun, tun, tun. Y yo dije, bueno, está bien. Y saca como un bastón, de esos de bastonera, como forradito, y llega y pum, que lo lanza para arriba y ella, ¡fuas! Que fue y corrió y lo agarró. Pum. Claro, eso es llamativo. Entonces, me la hizo así como por 10 minutos y ya dije, bueno, yo desde el micrófono le hablé al pastor y le dije, pastor, ¿me bajo? No, 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 tranquilo, hermano, sigue. Entonces seguí yo. Y después hubo un tiempo de administración y ella con ese palito para arriba y eso, y danzaba para un lado y danzaba para el otro y decía que eran danzas y todo. Entonces ella después decía que era algo que no podía controlar, que eso era algo que le nacía a ella y que era porque el poder de Dios en ese momento se estaba desbordando de una manera tan profunda a través de ella, que antes era que todos los demás estaban siendo bendecidos y ministrados por la danza que ella tenía y el palito que tiraba para arriba y tiraba para abajo. Y yo me decía en mis adentros, ay, Señor Jesús. Y lo peor del cuento es que ella llamaba totalmente la atención sobre todo lo que estaba haciendo. Yo estaba ministrando la palabra y estoy seguro que todo lo que yo estaba hablando se detuvo ahí cuando ella salió a la ministrada. Por eso Pablo escribe ahí con mucho detenimiento, estoy en este parrafito de acá, en este de acá que dice, hágase todo
para edificación. O sea que ustedes Ujú. tienen, esta palabra es un filtro para saber si lo que se está presentando en esa manifestación de los dones edifica o no edifica. Entonces ustedes se tienen que hacer esa pregunta, un momento, aquí pasó algo. Sí, está bien, lo dejé pasar. Yo soy la líder o él soy el líder, está pasando. Pero esto al final, de usted analizó la situación de lo que vio, entonces usted dice, ¿esto edifica o no edifica? Si no edifica, párelo. Párelo ahí mismito y deje la cosa ahí, calmadita y quietico. Porque viene la otra parte, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, si Dios está manifestando, se está manifestando con todo su poder y cuando Dios dice, voy a manifestarme, ustedes van a ver que Dios no juega. Eso es una cosa tremenda. O sea, cuando Él empieza a manifestar los dones, eso es una cosa que uno se conmueve. Y a mí me pasa, yo, Señor, aquí tú te estás moviendo. Yo lo he sentido aquí en la iglesia, aquí en el Reyes Valles, que uno dice, Señor, gracias por tu manifestación. Mas siempre vamos a darnos cuenta que hay un orden, ¿cierto? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tenerle cuidado. Hágase todo decentemente y con orden. Por ejemplo, me refería a esta hermanita que danzaba en el espíritu con su palito, con su bastoncito. Ella, tengo que reconocer que también era una mujer muy agraciada y llamaba muchísimo la atención. Entonces, era una mujer que tenía unos ojos verdes grandísimos y que tenía una melenota. Y cuando ella salió a danzar, yo dije, uy, pero esta mujer está muy bonita. Y todo eso, y entonces se mezclaba todo esto. Y yo decía, un momento, ¿esto edificó o no edificó? Yo inmediatamente me dije, no, esto por aquí no es. Y se lo dije al pastor. Bueno, ahí es donde uno dice, bueno, Señor, dame sabiduría para manejar las cosas, porque no le gustó tanto. A él no le gustó mucho lo que yo le dije. Pero bueno, eso es tema de otra conversación. Entonces, continuamos. A ver, espérate, muevo esto un poquito para que lo leamos. ¿Quién me ayuda a leer? Yo le ayudo. Hay un tiempo y lugar para cada manifestación. Dios no nos ha dado una lista completa de exactamente lo que es apropiado en cada situación y lo que es apropiado una vez en un servicio específico. Puede no serlo en otra oportunidad en un servicio similar. Hay un tiempo apropiado para la edificación personal y un tiempo apropiado para la edificación de toda la iglesia. Dios nos ha dado líderes que son responsables ante Dios de decidir sobre ello. Entonces, aquí somos nosotros los que tenemos que estar bien con el Señor en oración, porque llega un punto donde Dios nos va a permitir ver estas cosas. Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿esto es apropiado o no? ¿O esto en qué edifica? Porque uno se la ponen a uno. En una ocasión yo estaba en Bogotá y una hermana empezó a dar una palabra profética y dio una palabra profética que hasta cierto punto yo dije, me parece. Pero después dice, es que Dios me está ministrando y me está llamando a que hagamos un énfasis especial porque nosotros tenemos que vivir a partir de Ezequiel 13, creo que era el versículo, capítulo, y tenemos que todos, ahora les voy a pedir favor que todo el mundo empiece y un sobreénfasis, y yo decía, un momento, ¿y esto cómo es? ¿Esto es por aquí o vamos a estudiar Ezequiel en este momento? No, un momento, perdóname. Ahoritica no vamos a estudiar Ezequiel porque ella quería, dio la palabra y detuvo todo y quería ponernos a estudiar cuando ya se había dado un mensaje. Entonces, esto es lo que dice acá. Hay un tiempo apropiado para la edificación personal y un tiempo apropiado para la edificación de toda la iglesia. Dios nos ha dado líderes que son responsables ante Dios de decidir sobre eso, sobre ello. Nosotros vamos a tener que decir en un momento determinado, perdón hermana o perdón hermano, pero ese tema por el momento lo podemos tocar en el discipulado personal
o lo podemos tocar, o ustedes disciernen, no, esto es algo que Dios quiere que nosotros crezcamos. Entonces, no, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Esta es la parte donde nosotros tenemos que tener cuidado y discernir de parte de Dios. Nosotros oramos y le decimos, bueno, Señor, aquí cómo es esto que se está presentando, qué debo hacer en este caso, cómo, cómo debo intervenir en esta situación. Porque a veces nosotros tenemos que tener cuidado en todo este tipo de cosas porque podemos involucrarnos en una situación en la iglesia que no edifica. Ahora pues, dones espirituales, ayúdenme con esto. Dice, la honorabilidad, La honorabilidad en el Dale, Katy. La honorabilidad en el uso de los dones es esencial para su eficacia permanente y un mal uso. Finalmente resulta en desuso de los dones. Los dones son esenciales para la edificación de la iglesia. No son solo para uso intermitente, sino como fuente permanente de poder, a fin de que cumplan los propósitos de Dios. Cuando Pablo les dice a los efesios que sean llenos del Espíritu, en el griego significa que sigan eligiendo ser llenos. Efesios 5:18. La llenura del Espíritu Santo no debía ser algo de una sola vez, sino una forma de vida. Cuando el ángel de Jehová habló a Zacarías, cuando el ángel de Jehová habló, Zacarías 4:6, él tuvo una visión de 7 lámparas sobre un candelero. El combustible para las lámparas no estaba en un depósito, sino en 2 olivos a ambos lados del candelero, que se proporcionaba un suministro continuo de aceite. Los árboles pueden ser una ilustración de los recursos ilimitados de Dios para la edificación de la iglesia. Entre esos medios están los dones espirituales. Tenemos que hacer lo que Pablo exhortó a la iglesia en Corinto 2 veces en este pasaje. Procurad, pues, los dones espirituales. Entonces nosotros siempre debemos pedirle al Señor que nos ministre y que nos permita ver la manifestación de los dones del Espíritu, porque como lo leímos ahorita, esta manifestación edifica, ayuda, bendice, bendice a la iglesia. Entonces, no es que nosotros tengamos prevención, porque esta primera parte dice que cuando no hay eficacia, es- dice, la unidad en el uso de los dones es esencial para su eficacia permanente y mal uso finalmente resulta en desuso de los dones. Claro, si nosotros como líderes no sabemos manejar lo que está pasando en ese momento, pues, ¿qué haríamos a la siguiente? Mejor no. Si alguien tiene para hablar en lenguas o si alguien quiere orar para la sanidad de una persona, mejor no oremos. ¿Por qué? Porque se prestó para una confusión, se prestó para un malentendido y no era lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros, llenos del Espíritu Santo, usemos los dones espirituales. No es algo de una sola vez, sino que debe ser un estilo de vida. Entonces, esa parte nosotros anhelamos que pase siempre. O sea, para mí la manifestación de los dones es una bendición que debemos disfrutar constantemente. Dicho esto, quisiera que oráramos. Eh, terminado con 5 minuticos. Antes terminamos a las 9:20 para que nosotros oremos para que Dios nos dé dones. ¿Listo? ¿Les parece? Porque nos damos cuenta que los dones ayudan para el trabajo que hemos sido llamados a hacer. Señor, nosotros aquí reunidos, recordando lo que tu palabra enseña, Señor, de procurar los mejores dones, Señor. sí, sí, Señor, estamos orando para que tú, en tu misericordia y amor, nos bendigas, Señor, con los dones espirituales que tu palabra ha escrito para nosotros, Señor. sí, sí, Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, Señor, que, Señor, tú coloques en nuestras vidas, Señor,
esos dones sobrenaturales que tú sabes nosotros anhelamos y podríamos usar, Señor, para extensión de tu reino. Sí, Señor, yo te pido, Señor, que tú bendigas con don de sanidad, con don, Señor, de discernimiento, con don de sabiduría, de servicio, Señor. Te pido que tú sí, te Señor. glorifiques, Señor, sobre nuestras vidas y nos ministres de una manera sobrenatural. Te Sí, lo pido, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Ministra, Señor, sobre nuestras vidas los dones, Señor, del Espíritu, Señor. sí, Yo oro, Señor, para que tú bendigas a Rolando, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, sobre el llamado que tú has colocado a su corazón, Señor. sí, Que de una manera poderosa y sobrenatural tú fluyes sí, bendiciendo, ministrando, obrando, sí, Señor. También te pido, Señor, que tú obres, Señor, sobre Yoli y su esposa, Señor. Úsala de una manera sobrenatural. Ella te ha clamado por algunos dones específicos, Señor, que anhelara que se movieran a través de ella. Yo te pido, Señor, que tú le permitas, Señor, ser instrumento tuyo, Señor, que la unidad y que el amor tuyo se fluyan a través de ella, bendiciendo, ministrando, consolando, Señor. También te pido, Señor, por la vida de Katy, Señor. Señor, tú sabes, Señor, que ella ha tenido, Señor, experiencias, Señor, que la han llevado, Señor, a vertir lágrimas en la iglesia, Señor. Y yo te quiero pedir que seas tú ministrando y usando, Señor, toda esa experiencia y todo lo que ella vive, Señor. Dale nuevos y mejores dones cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tú le usas, Señor, en la alabanza, en la adoración, Señor. Mas yo te pido, Señor, que tú la uses de una manera sobrenatural, Señor, para edificación de la iglesia, Señor. sí, sí, Oro, Señor, por mis hermanos y mis alumnos, Señor, en este momento, gracias. Señor, para que tú te glorifiques, Señor, sobre sus vidas y les des de tu poder, Señor. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ha sido todo un placer estar con ustedes en esta charla, en esta, en este tiempo. Entonces, la semana que viene nos reunimos, pero ya con exposición, porque si no, ¿de dónde saco notas? Entonces, Ujú. sí, porque por puntualidad y por participación, ustedes participan mucho y siempre leen la Biblia y todos, ahí ya tienen su notica, pero mientras tanto, tengo que saber cómo nos está yendo. Entonces, por favor, la exposición la vamos a necesitar. ¿Listo? Dios me los bendiga. Gracias. Bendiciones, pastor. Me- Mañana voy para el oriente a la madrugada, pastor. Ay, hermano, venga, oramos por ese viaje. ¿A qué horas te Sí, vas? Yo por pensé favor. que te ibas a ir hoy. Mañana en la madrugada, Ah, las bueno. 5:30, me dijo. ¿Cinco? ¿Llegas allá Cinco que y al media. mediodía? Sí, tipo 1, 12, diga. Ah, bueno, llegas a buena hora. Sí, sí, sí. Bueno, Ya, entonces, pastor. de- te- Bendiciones a bendiciones. todos.